¿Y si lo que los libros sagrados llamaron carros de fuego, ángeles y dioses fuera descrito con las palabras que tenían, pero no con las que necesitaban? Imagina por un momento a un hombre del desierto, hace 3000 años, levantando la vista al cielo y viendo algo que se mueve sin alas, que brilla sin fuego, que emite un sonido que no reconoce. ¿Qué palabra usaría? ¿Cómo lo contaría? Hoy vamos a descubrirlo juntos. Y si este tipo de relatos te hace preguntas que nadie más se atreve a hacer, suscríbete ahora. En la luna apócrifa abrimos los libros que otros cerraron. Cuando escuchas la palabra ovni, piensas en platillos volantes, en Área 51, en el Pentágono. Palabras del siglo XX. Pero hace miles de años, antes de que existiera la palabra nave, antes de que existiera la palabra extraterrestre, los seres humanos ya veían cosas en el cielo. Y las describieron con lo que tenían. Cada cultura, cada religión, cada tradición antigua tiene relatos de seres que bajan del cielo, objetos luminosos que se mueven de formas imposibles, encuentros con entidades que no son humanas. Las palabras cambian, ángeles, dioses, vimanas, carros de fuego, pero el relato central se repite. Hoy no vamos a debatir, no vamos a cuestionar, simplemente vamos a escuchar como quien abre un libro antiguo y deja que la historia hable. Comencemos donde todo comienza. En el año 593 a.C., un sacerdote exiliado en Babilonia tiene una visión. Su nombre es Ezequiel. Y lo que describe ha desconcertado a teólogos, historiadores y científicos durante más de 2500 años. Ezequiel escribe: vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego envolvente y resplandor alrededor. Y en medio, algo como 4 seres vivientes. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies como la planta de la pezuña de un becerro, y brillaban como bronce pulido. Pero eso no es todo. Ezequiel describe algo más: junto a los seres vivientes había ruedas sobre la tierra, y el aspecto de las ruedas era como el destello del crisólito. Y su estructura era como una rueda dentro de una rueda. El aire se llenó de silencio. Un silencio profundo, difícil de explicar. Una rueda dentro de una rueda. 4 seres con 4 caras. Un trono sobre una bóveda de cristal. Y sobre el trono, una figura con el aspecto de un hombre que irradiaba luz como el arco iris. En 1968, el ingeniero de la NASA Joseph Blumrich analizó esta descripción y llegó a una conclusión que nadie esperaba: el relato de Ezequiel corresponde, con precisión técnica, a una nave con sistemas de propulsión orientables, una estructura anular y un módulo de mando. Blumrich llegó a patentar un diseño de rueda basado en la descripción de Ezequiel. ¿Quiso Ezequiel describir una nave? No. Quiso describir lo que vio, con las palabras que tenía. Si esto ya te está haciendo ver la Biblia con otros ojos y apenas estamos empezando, suscríbete. Lo que viene es todavía más extraño. Pero esto no es solo la Biblia. Ni de cerca. A 6000 kilómetros de Babilonia, en el subcontinente indio, textos que tienen entre 3 y 5000 años describen algo sorprendentemente similar y usan palabras completamente diferentes. En los textos sagrados del hinduismo, el Rig Veda, el Ramayana, el Mahabharata, aparece una y otra vez una palabra: vimana. Un vimana no es un templo, no es un carro. Es descrito como una máquina voladora, con propulsión, con dirección, con ventanas, con armas. El Samarangana Sutradhara, un texto sánscrito del siglo XI, dedica capítulos enteros a describir cómo se construye un vimana. Especifica materiales, sistemas de propulsión, cómo debe aterrizar, e incluso cómo debe vestirse el piloto. El ambiente cambió. El juego dejó de ser solo un juego. En el Ramayana, el rey demonio Ravana viaja en su vimana Puspaka, que se describe como una ciudad volante capaz de viajar a cualquier destino, para raptar a Sita. El propio Rama lo persigue en otro vimana. Y en el Mahabharata, hay un pasaje que describe lo que parece, palabra por palabra, una detonación nuclear, una sola proyectil cargado con todo el poder del universo.
Una columna incandescente de humo y llama, tan brillante como 1000 soles, se elevó en todo su esplendor. Los cuerpos de los caídos fueron irreconocibles. El cabello se les cayó, las uñas se les cayeron. ¿Una metáfora? ¿Un relato mítico? Quizá. Pero la pregunta persiste. Y ahora mira esto, porque la historia se repite en lugares que no esperarías. En el budismo, los sutras hablan de los devas, seres celestiales que habitan en reinos superiores y que pueden descender a la tierra en lo que los textos llaman Vimana Rajata, palacios voladores de luz. El canon Pali describe cómo el Buda mismo fue visitado por seres que bajaban del cielo en estructuras resplandecientes. En el Corán, la Sura 53 llamada An-Najm, la estrella, describe la ascensión del profeta Muhammad a los cielos montado en Al-Burak, un ser descrito como una criatura blanca, más grande que un burro pero más pequeña que una mula, que viajaba a la velocidad de la luz. Cada paso de Al-Burak alcanzaba el horizonte más lejano. Montura celestial, o algo que se mueve a una velocidad que un hombre del siglo VII no tenía forma de calcular. Y en la tradición del África Occidental, el pueblo Dogon de Mali conserva un relato que habría sido imposible de inventar. Los Dogon dicen que hace miles de años, seres llamados Nommo vinieron de una estrella. No cualquier estrella. De Sirio B, una enana blanca invisible a simple vista que no fue descubierta por la astronomía occidental hasta 1862, y cuya existencia solo se pudo confirmar con telescopios potentes en el siglo XX. Los Dogon sabían que Sirio era un sistema binario, sabían el periodo orbital. Sin telescopios. Sin matemáticas occidentales. ¿Cómo? Ellos lo explican así, los Nommo se lo enseñaron. Vinieron del cielo, en una nave que se describe como un arco luminoso que dejó un cráter al aterrizar. Los Hopi de Norteamérica dicen lo mismo con otras palabras. Sus cachinas, los mensajeros divinos, bajaban del cielo en escudos voladores. Enseñaron a los Hopi a cultivar, a construir, a leer las estrellas. La tradición Hopi dice que al final de cada mundo, los cachinas venían a llevar a los elegidos a un lugar seguro, en escudos que volaban. Ezequiel en Babilonia. Los videntes de los Vedas en la India. El Buda en el este. Muhammad en Arabia. Los Dogon en Mali. Los Hopi en Arizona. Mismos cielos. Palabras diferentes. Si sientes que estás escuchando algo que te enseñaron a no preguntar, suscríbete ahora mismo. Hay más relatos como este. Y si no estás suscrito, te los vas a perder. Y hay un texto que conecta todo esto de una forma que pocos esperan. El libro de Enoc. Un texto que la Iglesia retiró del canon bíblico en el siglo IV, pero que durante siglos fue considerado sagrado. Los esenios de Qumrán lo copiaron. El apóstol Judas lo citó directamente. Y en Etiopía, sigue siendo parte de la Biblia. Enoc describe algo que develaría a cualquier persona que haya leído sobre fenómenos ovni modernos, 200 seres llamados vigilantes, ángeles, en el lenguaje religioso, que descienden del cielo a la tierra. No espiritualmente, físicamente. Aterrizan en un monte. Toman esposas humanas. Enseñan tecnología, metalurgia, cosméticos, astronomía, armas. Y los sumerios, que vivieron 2000 años antes de Enoc, tenían su propia versión, los Anunnaki, literalmente, los que del cielo vinieron. Seres que bajaron del cielo, que enseñaron a la humanidad a escribir, a construir ciudades, a medir el tiempo. La palabra Anunnaki aparece en las tablillas más antiguas que existen. No es una leyenda tardía. Es uno de los relatos más viejos de la civilización. Los vigilantes de Enoc. Los ángeles de Ezequiel. Los dioses de los Vedas. Los Nommo de los Dogon. Los cachinas de los Hopi. Los Anunnaki de Sumeria. ¿Son todos diferentes? ¿O son la misma experiencia vista desde culturas distintas, descrita con el lenguaje que cada una tenía disponible?
Lo divino no siempre llega con ruido, a veces aparece en silencio, en lo cotidiano, incluso en los cielos sobre un templo o un desierto. Y ahora, lo más inquietante. En los últimos años, gobiernos de todo el mundo han desclasificado registros de fenómenos aéreos que no tienen explicación. El Pentágono ha publicado vídeos. Pilotos militares han testificado bajo oath. En abril de 2026, una congresista estadounidense presentó públicamente la conexión entre los textos bíblicos y los fenómenos que el gobierno investiga en secreto. La historia se volvió viral. Miles de comentarios en horas. Pero la pregunta no es si los gobiernos saben algo, la pregunta es otra: ¿por qué civilizaciones que no tenían contacto entre sí describieron la misma cosa con palabras diferentes? Un niño que ve un avión por primera vez no dice avión, dice pájaro de metal. No miente. Describe con lo que sabe. Y si esto te hace pensar, si sientes que hay algo aquí que merece más preguntas, dale a suscribir. No solo por este vídeo, por los que vienen. Porque en este canal no cerramos las preguntas, las abrimos. Mira esto conmigo por un momento. Ezequiel ve ruedas de fuego y las llama la gloria de Dios. Los videntes de los Vedas ven máquinas voladoras y las llaman vimanas. Enoc ve seres que bajan del cielo y los llama vigilantes. Los sumerios ven los mismos seres y los llaman Anunnaki. Muhammad viaja al cielo en una montura que supera la velocidad de la luz. Los Dogon recuerdan a seres que vinieron de una estrella que nadie podía ver. ¿Son relatos diferentes? ¿O son la misma experiencia vista desde culturas distintas? Quizá la pregunta nunca fue si los dioses eran extraterrestres, o si los ángeles eran naves. Quizá la pregunta siempre fue: ¿qué vieron estas civilizaciones que las dejó tan transformadas que dedicaron religiones enteras a recordar el evento? Quizá no sepamos exactamente qué vieron, pero sí sabemos que estos relatos siguen despertando algo en nosotros: curiosidad, asombro y una profunda necesidad de comprender lo que está más allá. Y quizá, al final, eso sea lo más importante. No la palabra que usaron, sino lo que la palabra intentaba alcanzar. Si te ha gustado este viaje, te invito a suscribirte y acompañarnos en próximos relatos. Este canal crece con cada persona que se atreve a preguntar. La luna apócrifa sigue iluminando lo que otros olvidaron. Nos vemos en el próximo relato.